Entrevistas en 24 horas. A las 7:34 doy la bienvenida al ministro de Salud, Antonio Naranjo Pazmiño. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Varios temas. Empecemos por el tema de los incendios, que es lo emergente que tuvo que enfrentar la ciudad de Quito, sobre todo por lo grave que vivimos en días pasados. ¿Qué hizo el ministerio en este tema? Fue una prueba realmente complicada para el equipo de atención prehospitalaria. Inmediatamente que sucedió el flagelo y con la gravedad que este tuvo, activamos los sistemas, las brigadas para hacer atención tanto in situ como en los centros de salud aledaños al incendio. ¿Cuántas personas fueron atendidas? Hasta el recuento del día de ayer en la noche, 188 personas. 36 de ellas fueron atendidas in situ, el resto se atendió en los centros de salud vecinos. ¿Cuántas de gravedad? Hay un niño, entiendo, que tuvo quemaduras graves. Sí, fueron trasladados al final a centros hospitalarios 7 personas, de las cuales 3 fueron al Baco Ortiz. La noticia del niño que trascendió, pues de 11 meses, fue atendido ahí. Se encuentra estable, realmente no tuvo quemaduras graves, fue atendido, quemaduras de segundo grado, siempre son importantes en un niño, pero ya se encuentra en su domicilio. La contaminación del aire de Quito estaba en nivel moderado ayer, antes de la lluvia, y antes de tener todo el control del fuego que ya se tiene según el Cuerpo de Bomberos. En este tema hay que tener algunas recomendaciones todavía. Así es, todavía estamos nosotros considerando como un aire de riesgo. Hay corrientes de aire que desplazan el humo hacia otros sectores, es decir, es importante que la ciudadanía mantenga un control adecuado. El uso de mascarillas es importante, no acercarse a los sitios aledaños a los incendios también constituye una medida de control. El cuidado de los ojos, porque la mucosa, las conjuntivas sufren ese impacto, y pensar que el problema no ha terminado. Los problemas respiratorios van a seguir presentándose en los próximos días. Entonces, tenemos que estar alerta, tanto el equipo de salud que está haciendo brigadas domiciliarias uno a uno, pero también la ciudadanía, primer síntoma, primera molestia, pues acudir a atención médica. Ministro, esto pone a prueba un poco la reacción que puede tener la cartera de Estado en estos temas emergentes. El tema eléctrico, por ejemplo. La crisis eléctrica, los apagones están afectando todo el país. Si bien el sector salud es un área estratégica, ¿cuál es el plan de contingencia que ha preparado el MSP? Primero manifestarle que desde el punto de vista del despliegue de las brigadas que se hicieron por el tema de los incendios, me dejó a mí satisfecho porque se articuló bien, no solamente desde el punto de vista del Ministerio de Salud, sino Cuerpo de Bomberos, IES, etcétera. Es decir, toda la red pública trabajó armónicamente y eso es bueno, importante que la ciudadanía tenga ese respaldo. Luego, en el tema energético, pues los hospitales tienen previsto cámaras de generadores de emergencia con el objeto de garantizar que no se suspenda atención de emergencia, hospitalización y, por supuesto, cuidados intensivos y cirugía. También se ha pedido a la empresa eléctrica de Quito, por supuesto, que pues privilegie los sectores en donde hay hospitales para que no se corten los suministros de energía. Eso en Quito, pero en el resto del país, las empresas distribuidoras eléctricas están respetando el tema de zonas estratégicas para no apagar la luz. Se ha solicitado, pero comprenderá que también eso depende un poco de la cantidad de energía disponible. Los centros de salud, las áreas periféricas, efectivamente van a tener que experimentar un recorte en sus horas de atención, porque no hay otra manera de contribuir a esto. Pero lo más importante, garantizar la atención a los pacientes complejos. Están en los hospitales. Claro, eso está garantizado. Con generadores, se han comprado generadores. ¿Tienen generadores suficientes? Existen generadores suficientes por tiempos también que permitan pues garantizar la operación segura de los hospitales. Es decir, hay garantía de que... Hay garantía. ¿El agendamiento de citas? El agendamiento de citas, esto es una cosa que también puede contribuir la ciudadanía. Generalmente, y esto es una situación histórica, los pacientes tienden a ir a los hospitales en vez de ser atendidos en la red primaria. Esto lo hacen por tradición. Ajá. Este es el momento de hacer un llamado para que realmente no lo hagan, porque van a saturar el sistema de atención público en los hospitales, en las consultas externas de los hospitales. Hablemos del abastecimiento, ministro. Incluso hay un decreto presidencial para arreglar, o para reemplazar o para rehabilitar todo el aparato de atención que tienen los centros del Ministerio de Salud.
Este es el gran desafío. Yo le diría que el diagnóstico inicial que nosotros realizamos es encontrar centros de salud periféricos, los de atención primaria, bien equipados, bien dotados. Esa es una satisfacción y es bueno que también se conozca. Pero los hospitales sí con deficiencias. Equipos que estaban obsoletos, otros que estaban sin mantenimiento, dañados, y que con un esfuerzo hemos logrado en estos par de meses rehabilitar varios de ellos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, teníamos 19 tomógrafos dañados. Este momento se han rehabilitado 11, 4 están en camino y 4 definitivamente han sido ya dados de baja porque no existe el proveedor, porque tienen cumplido su vida útil. Ahora, el decreto es, digamos, una orden presidencial, pero con un decreto no cae la plata del cielo. A ver, ¿cómo están financiando esto? El gobierno entregó 100 millones de dólares. ¿Esos 100 millones son efectivos? Se han ido haciendo desembolsos mensuales y nosotros hemos tratado de ser creativos en la manera de utilizarlo, haciendo un recurso como que sería nuestra casa, cuidando hasta el último centavo para que ese dinero se vuelva productivo. ¿Qué porcentaje están funcionales los hospitales del Ministerio de Salud? Bueno, en porcentaje de funcionamiento están a su capacidad. Hay áreas específicas de ciertos hospitales. Por ejemplo, acabamos de visitar Cuenca, había funcionando 2 quirófanos, en este momento están funcionando ya los 9 quirófanos. Se hizo una inversión, no es muy grande, pero ya se logró rehabilitar aquello. Igual se ha hecho en Durán, en el hospital de Puerto Viejo, es decir, se han ido haciendo acciones en las diferentes áreas. Abastecimiento de medicinas. 81% es el promedio nacional. En algunas áreas este promedio rebasa el 90%, en otras, desgraciadamente, y eso hay que acordarse, eso es una gestión de la zona, en donde el porcentaje baja, y eso ha sido también una llamada de atención a que tienen que apersonarse y hacer una gestión efectiva para que no haya desabastecimiento. Es una gestión de la zona que depende del organismo rector, que es del Ministerio de Salud. ¿Están fallando las zonas? Están fallando en cierta manera, está fallando el Ministerio en control también, porque esta cuestión no debería haberse presentado. Esto es un hecho histórico que la ciudadanía con razón se ha quejado del desabastecimiento, pero nosotros estamos tratando de establecer tanto los mecanismos de estímulo para que cumplan, primero estimular al buen trabajo y luego pues ejercer un control adecuado. Ese 81% de abastecimiento, ese 19% que quedaría sin abastecimiento, ¿de qué tipo de medicina es? Es variable, ¿no? Lo que se trata siempre de garantizar es de aquellas que forman parte del cuadro básico y de las patologías más frecuentes. Hay que generar una buena sintonía entre lo que es la patología frecuente. Digamos, en Manabí, diabetes, hipertensión son patologías muy frecuentes, entonces no pueden faltar antihipertensivos, no pueden faltar antidiabéticos, ¿cierto? Puede haber medicamentos que no sean de uso tan frecuente que finalmente pueden ser provistos de las unidades vecinas. Pero ese tipo de distinguir de una manera científica cuáles son las necesidades y cuáles son los medicamentos prioritarios, ese es el trabajo que estamos realizando. Ahora sí vamos a lo delicado, que es la medicina para las enfermedades catastróficas. Ahí es donde siempre hay problemas. Es un durísimo desafío y ahí sí también caemos en el tema financiero, ¿no? Hay medicamentos que llegan a costar un tratamiento $1 millón al año por paciente. Eso realmente representa un problema grande para la economía del Ministerio de Salud y, por supuesto, para el Estado. Pero muchos de ellos son medicamentos judicializados. Y en eso hemos tenido el cuidado de hablar con las diferentes asociaciones, hablar con los propios pacientes, como por ejemplo con los pacientes que adolecen hemofilia, enfermedad von Boyen-Brandt. Hemos hablado la semana que cursa a explicarles de que no va a haber desabastecimiento, que estamos nosotros pendientes y hemos hecho una adquisición que cubra hasta el fin de año, es decir, deben estar tranquilos. Insulina para los diabéticos, tenemos hasta el 2025. Es decir, sí se está trabajando en este cuidado. Las medicinas para pacientes con hemofilia, atrofia muscular espinal, cáncer que muchos no han podido recibir. ¿Qué porcentaje de abastecimiento en enfermedades y medicinas para enfermedades catastróficas usted puede garantizar? Sobre el 90%. Nosotros tenemos ahí un muy buen abastecimiento. Claro, por ejemplo, no quiero entrar en temas técnicos, pero faltaba vincristina. La vincristina es casi como el medicamento básico para todos los esquemas de quimioterapia, para el cáncer. Pero no había vincristina, es decir, no era una cuestión de que no queríamos comprar. O sea, no es que no había plata y claro, había que buscarla el dinero de donde se pueda, pero efectivamente ya se consiguió vincristina. Claro, para el paciente oncológico el mensaje que le llegue es: no hay su medicamento. Claro. Bueno, agua dializadoras. Ese es un tema también que ha sido recurrente en los últimos meses con
con incluso amenazas de paralización total. Así es, yo creo que primero nosotros no debemos de enfrentar como Ministerio de Salud el problema de pago a dializadoras, sino como un problema más integral de manejo de la salud renal. Y en eso también estamos empeñados, en buscar otros caminos, otras alternativas. Pero concretamente en relación al pago, hemos venido, heredamos una deuda de 140 millones de dólares con las dializadoras, de las cuales de gestiones anteriores llegaban a 100 millones. Entonces ha sido un esfuerzo grande el mantener por lo menos garantizado un pago mensual. Así lo hemos hecho en los últimos 3 meses. ¿Cuánto han pagado? Se ha pagado 30 millones de este momento. O sea, un promedio de 10 millones mensuales y está previsto pagar esto hasta fin de año. ¿El total de los 140? No, imposible. No. Es decir, es la operación del año, digamos. Pero con eso se garantiza que no paren, por lo Yo menos. debo reconocer y públicamente el agradecimiento a este grupo de prestadores que finalmente son médicos y por tanto son conscientes de las necesidades del paciente. Quien tiene que no afectarse de ninguna manera es el paciente. La parte económica, bueno, habrá que buscar soluciones, pero el paciente no puede dejar de recibir los servicios. Y en eso yo diría que en general el mensaje de las realizadoras, con ciertas excepciones, ha sido positivo, han contribuido a esta situación. Ministro, gracias por habernos acompañado, informado. Hay un montón de temas que se nos quedan, pero para la próxima. Estaremos aquí, con gusto. Antonio Naranjo, ministro de Salud Pública. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir analizando tema energético.